Hola, muy buenos días. Bienvenidos a los que ya están presentes. Bienvenida Angélica, Blanca, Celia, Graciela, Liliana, María Celina también, Lidia. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a guardar unos minutitos para esperar a que se vayan sumando también los demás compañeros. Así que si es que pueden enviar también una captura de pantalla o un print al grupo de WhatsApp, les voy a agradecer, ¿sí? Para que los demás compañeros puedan ver también. Así que empezamos en 2 minutos. Hola, hola, muy buenos días nuevamente. Bienvenidos a todos. El día de hoy seguimos con nuestro curso, con este módulo número 6. ¿Me pueden confirmar si es que me están escuchando bien? Si es que ven bien lo que estoy compartiendo. La clase de hoy va a estar súper, súper interesante. Y las personas que aprenden esta parte van a poder cocinar sin ningún problema las siguientes recetas que vamos a estar haciendo. Así que me pueden confirmar si es que me están escuchando bien. Buen día, profe. Sí, yo te escucho perfecto, profe. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a seguir con lo que es nuestro módulo 6, ¿sí? En la clase pasada ya estuvimos viendo los métodos, cuáles son algunos métodos de cocción, ¿verdad? Y como pueden ver acá en la pantalla ya estuvimos viendo, tenemos los métodos de cocción secos y los métodos de cocción húmedos. Y también tenemos los métodos de cocción mixtos, ¿sí? Estos son algunos métodos que nos sirven para poder cocinar diferentes recetas, para diferentes recetas. Entonces, estos métodos son lo que vamos a estar utilizando
no vamos a utilizar todos en este curso, pero sí la mayoría, especialmente los métodos de cocción secos, que por ejemplo sería sellar, el saltear. Para todos esos métodos vamos a estar utilizando. Entonces es importante que puedan memorizar y que puedan recordar siempre los términos. Por ejemplo, gratinar, sellar, hornear, ¿verdad? Son términos que vamos a estar utilizando. Entonces es muy importante que puedan memorizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar en las recetas ya términos, estos términos, ¿verdad? Por ejemplo, brasear, vamos a sellar, por ejemplo, vamos a encontrar. Entonces, si yo manejo esta parte, voy a poder hacer cualquier receta, voy a poder leer cualquier receta, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a tocar también, a entrar en lo que son las menudencias o achuras, ¿sí? ¿Por qué? Porque también vamos a tener algunas, creo que 2 a 3 recetas utilizando menudencias, ¿sí? Entonces, a ver, si pueden por favor ir apagando su micrófono cuando se van sumando, por favor. Perdón. Ahí está. Bueno, el día de hoy arrancamos con lo que son las menudencias o achuras. ¿Qué serían las menudencias o achuras? ¿Sí? En este caso es un término culinario usando para aludir a las entrañas, en este caso del animal, pero pueden ser las vísceras, puede ser su hígado, puede ser el mondongo, puede ser el riñón, etcétera, ¿sí? De un animal sacrificado, así como otras partes tradicionalmente consideradas despojos, ¿verdad? Que en este caso puede ser la parte de la cabeza, la oreja, la lengua, la pata y también la sangre, etcétera. Entonces, a esto nosotros en términos gastronómicos le llamamos menudencias o achuras, ¿sí? El consumo de las menudencias varía mucho de una cultura a otra, ¿verdad? Depende mucho también de en qué... Hay, por ejemplo, culturas que utilizan mucho y que hacen muchas recetas tradicionales con, por ejemplo, la lengua, por ejemplo, el riñón, el hígado, ¿verdad? Nosotros vamos a aprender recetas como lo que es, por ejemplo, se le llama batiburrillo, donde utilizamos varias achuras, ¿sí? Entonces, vamos a ir trabajando también con algunas recetas de menudencias, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son algunas de las menudencias más utilizadas? ¿Sí? En este caso tenemos la molleja, ¿sí? Es una menudencia de ternera o también puede ser de cerdo, ¿sí? Formado como una glándula sería el timo, ¿sí? Situada en la entrada del pecho, delante de la tráquea y que desaparece en el animal adulto, ¿sí? Se cocinan en agua hirviendo por 20 minutos aproximadamente para curarla y luego se utiliza en la forma, puede ser a la parrilla, puede ser frito, puede ser un guisado, se utiliza también para hacer risotos, ¿sí? Luego tenemos el hígado, ¿sí? El hígado también es muy utilizado especialmente en nuestra cultura, en nuestro país, ¿verdad? El hígado es la más voluminosa de las vísceras, una de las más importantes en su actividad metabólica. El hígado de los mamíferos, aves, también pescados, se utilizan como comida en diversas gastronomías en todo el mundo, no solamente en Paraguay. ¿Sí? El hígado puede hornearse, se puede asar, o sea, se puede hacer un asado, se puede freír, se puede saltear o comerse crudo, ¿sí? En muchas recetas se mezclan trozos de hígados con trozos de carne también, o riñones. Para nosotros vamos a estar haciendo un batiburrillo donde vamos a estar mezclando varias achuras,
¿sí? El hígado, el riñón, de repente vamos a utilizar también, podemos utilizar mondongo, ¿verdad? Entonces, como en el caso también se puede hacer paté de hígado, ¿sí? Hay muchas recetas que otros países realizan, ¿sí? También son muy apreciadas también, se realizan salchichas de hígado, ¿sí? Los hígados son ricos en hierro, en vitamina A. Y el aceite de hígado de bacalao se utiliza a menudo como suplemento dietético, ¿sí? No solamente, a ver, María, si puedes apagar tu micrófono. Ahí ya. Bueno, por favor, si pueden mantener su micrófono apagado porque interrumpen la clase, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, entonces ya tenemos el hígado, tenemos la molleja, tenemos el mondongo, ¿verdad? Que son los más tradicionales utilizados en nuestra cocina, ¿verdad? El mondongo deriva del mondejo y esta de bandujo que refiere a un embutido compuesto con la tripa grande del cerdo, carnero o vaca, ¿sí? Relleno de carne picada. En este caso, el mondejo es una especie de chorizo, sin embargo, se suele llamar mondongo a los redaños o tripas de la panza de la res, ¿sí? Entonces, esto sería el mondongo. Creo que la mayoría conoce o de repente ya probó o alguna vez ya cocinó lo que es el mondongo, ¿sí? Es empleado en la cocina de diferentes comidas, aunque la más común y la más tradicional se le llama buceca o también callos, como normalmente nosotros comemos también puede ser un guiso de arroz con mondongo, ¿verdad? Eh, Nosotros vamos a hacer una marinera de mondongo en nuestra clase, ¿sí? Que también queda riquísimo. Vamos a panar, vamos a hacer una marinera y vamos a freír, ¿sí? Entonces, vamos a estar haciendo algunas recetas utilizando las menudencias y las achuras, como se le llama en la gastronomía, ¿sí? Luego tenemos algunas vísceras, ¿sí? O churas también se le llama. En este caso, eh, las vísceras, asaduras, churas o achuras de un animal muerto para ser faenado, así como otras partes. Generalmente pueden ser la oreja, la lengua, la pata, la sangre, etc. ¿Sí? También se aplica este mismo nombre a establecimientos donde se venden estas vísceras o achuras, ¿sí? ¿Cuáles son algunas características que tiene que tener una buena víscera, ¿verdad? Porque así como estuvimos viendo, si yo compro una carne, la carne no tiene que tener mal olor, tiene que tener un buen color, ¿verdad? No tiene que ser, por ejemplo, no tiene que tener manchas. Bueno, lo mismo sucede con una víscera, ¿verdad? Tiene que tener las características organolépticas adecuadas según su tipo. ¿Qué significa organoléptica? Significa que tiene que tener el olor de una víscera, el color de una víscera, eh, o sea, tiene que ir a la par su olor con su imagen, o sea, a la vista, ¿verdad? O sea, que tiene que estar apto a simple vista para poder consumir y para poder cocinar. ¿Para qué? Para evitar nuevamente intoxicaciones, evitar enfermedades. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado, siempre les voy a decir, a la hora de comprar los ingredientes que voy a utilizar. ¿Sí? Eh, en este caso, no deben de estar cubiertos de sangre, tiene que estar limpio a la hora de comprar. No deben estar tampoco cortados, ¿sí? Se tiene que vender entero. O sea, una lengua yo no puedo comprar a la mitad. Sí o sí tiene que ser la lengua entera, ¿verdad? Sí o sí tiene que ser la víscera o la menudencia entera. No puede ser la mitad nomás, ¿sí? También deben estar conservados en frío, ¿sí?
hasta 2 días en la heladera, si vamos a mantener fresco, y hasta 3 meses en el congelador. ¿Sí? Hasta 3 meses puedo congelar las vísceras, que serían, tiene que estar a una temperatura de menos 18 a menos 30, bien frío. ¿Sí? Entonces, hasta 2 días puedo guardar en mi heladera y hasta 3 meses en el congelador. ¿Está bien? Entonces, estas son algunas características que deben de tener las vísceras. Uno, no tiene que tener un olor raro diferente a lo que tiene que oler, ¿verdad? De repente tampoco puede tener un color diferente a lo que normalmente tiene que ser su color, ¿verdad? No puede ser que tenga un color diferente, por ejemplo, ¿sí? Entonces todo eso también tengo que cuidar, no solo con las carnes, sino también con las vísceras, ¿sí? Bueno, acá tenemos como pueden ver, un cuadro. Si es que están desde su celular y se ve muy bajo, muy chico la letra, pueden acercar, ¿sí? ¿Cómo acercan? Pueden agrandar con su mano, con su dedo, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos acá, como pueden ver, los grupos al lado izquierdo, ¿sí? Tenemos la cabeza, cuáles son las vísceras rojas y cuáles son las vísceras blancas, ¿sí? Y en la siguiente columna tenemos cuáles son las vísceras. En la siguiente columna tenemos cuáles son los métodos de cocción que generalmente usamos. Y acá tenemos también el uso común en la cocina. Generalmente, cuál es el uso que se le suele dar, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos la lengua, ¿sí? Que generalmente se utiliza el escalfado o también un estofado, ¿sí? Podemos hacer una lengua a la vinagreta, como normalmente se come en fiestas de fin de año. Y tenemos también una provenzal, ¿verdad? También luego tenemos en vísceras rojas, que puede ser el riñón, corazón, el hígado, ¿sí? El corazón, por ejemplo, se puede hacer un guiso, se puede hacer un grillado, se puede hacer un escalfado, ¿sí? Luego tenemos los riñones, que se pueden hacer un grillado, se puede hacer un guiso también. El hígado lo mismo, un grillado o un escalfado, ¿sí? Y luego tenemos las vísceras blancas, entre ellas tenemos el mondongo. Y también tenemos el intestino grueso y el intestino delgado, que generalmente conocemos como el chinchulín, ¿verdad? El mondongo generalmente se puede hacer un guiso, se puede hacer un estofado de mondongo, un escalfado, ¿sí? Se puede hacer un puchero, una cazuela, por ejemplo, de mondongo, ¿sí? Luego tenemos el intestino delgado, que generalmente, normalmente más se come es a la parrilla, ¿sí? Entonces, estas son algunas vísceras que nosotros más utilizamos, más conocemos. Entonces, de acuerdo a qué víscera es, sería el método de cocción y cómo generalmente se cocina, ¿sí? Bueno, entonces pasamos a nuestro siguiente tema de hoy. Y antes de seguir, vamos a dar una pausa acá y me gustaría eh, comentarles algo muy importante antes de empezar a cocinar, ¿sí? Les voy a mostrar. Les voy a compartir nuevamente mi pantalla para que puedan ver, si me pueden confirmar si es que están viendo bien ahora. ¿Me pueden confirmar si es que ven? Sí, estamos viendo. Súper. Sí, A ver, viendo. genial, genial. A ver, ¿alguien me puede decir qué ve en la imagen? ¿Qué está viendo ahora en la imagen? Estamos viendo verduras, carne y puede ser lentejas, profe. Sí.
Bueno, estamos viendo ingredientes, ¿verdad? Estamos viendo carne, vegetales, algunos condimentos también, ¿sí? Y decime, Liliana, ¿cómo te parece que está nuestra imagen? ¿Está ordenado, está desordenado, está mezclado todos los ingredientes? ¿Cómo está? A mi parecer está ordenado, profe. Genial, buenísimo. Bueno, súper bien, Liliana. Esta es un ejemplo de lo que es mise en place. ¿Qué es la mise en place? Esta es una palabra que vamos a escuchar mucho en la cocina. Les voy a escribir ahora en el WhatsApp para que vean cómo se escribe. ¿Sí? Sería mise en place. Ahí les voy a escribir. Mise en place se escribe. ¿Sí? Bueno. ¿Qué sería mise en place? ¿Qué es mise en place? La mise en place viene del término francés que significa puesto en escena. ¿Qué quiere decir eso? Es poner todos los ingredientes que yo voy a utilizar, por ejemplo, en mi receta, en mi comida. Supongamos que yo acá con esto, hoy voy a hacer un guiso. Bueno, entonces yo tengo que preparar todos los ingredientes que yo voy a usar en mi guiso. Voy a preparar mi carne picada por un lado, ahí como pueden ver, tenemos la carne, nunca se mezcla la carne cruda con los vegetales, por ejemplo. Como pueden ver, la carne está separada en un recipiente. Luego tenemos tomates picados acá, cebolla aparte. Tenemos acá dos tipos de vegetales. Sí, como pueden ver, todo está separado de acuerdo al vegetal o al ingrediente que es. Acá tenemos ajo, tenemos caldito de verdura, acá un fondo de verdura, tenemos acá una salsita para condimentar seguro, ¿verdad? Tenemos acá locote verde picado, tenemos acá limón, ¿sí? Entonces, la mise en place es todos los ingredientes que yo voy a usar en mi comida listo, separado antes de empezar a cocinar. Yo no puedo empezar a cocinar sin tener mi mise en place hecha o mi mise en place preparada. ¿Por qué? Ya tenemos otro ejemplo de mise en place. ¿Ven cómo está todo bien ordenado? Por un lado tenemos los vegetales, cada vegetal está prácticamente súper ordenado, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar que se mezclen. Como ya estuvimos aprendiendo, no todos los vegetales tienen la piel, el mismo grosor de piel. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo poner en mi cacerola todas las verduras al mismo tiempo. No. Tenemos que ir agregándole por turno, porque hay vegetales que tienen la piel más gruesa, se cocinan más lento, otros la piel más blanda y se cocina más rápido. Entonces, eso también es algo nuevo, creo que para muchas personas es la mise en place. En todos los videos que yo les voy a mostrar, yo voy a tener lista mi mise en place. Supongamos, vamos a hacer chipa paraguaya. Bueno, voy a pesar o voy a poner, de acuerdo a, qué sé yo, 2 tazas de harina de maíz. Bueno, tengo acá mi harina de maíz en un bol, tengo mi queso paraguay en una taza, en un plato, en lo que sea aparte. Tengo mi grasa de cerdo en otro recipiente. Tengo mi sal, una pizca de sal en un recipiente chiquito y así. Entonces yo voy preparando los ingredientes antes de empezar a cocinar. ¿Cuál es la ventaja y por qué se utiliza una mise en place bien ordenada? ¿Por qué? Porque si es que yo no trabajo con una buena mise en place, puede que me olvide de algún ingrediente. O sea, por ejemplo, voy a cocinar un guiso y si empiezo a cortar mis verduras,
y ya empiezo a poner en el fuego mi carne. De repente, me olvidé de agregarle o de ponerle locote. Había sido quería ponerle locote, pero me olvidé. ¿Por qué? Porque mi mise en place no estaba bien hecha, no estaba preparada. Mis ingredientes no estaban preparados y yo ya empecé a cocinar, ¿sí? Entonces, como pueden ver, la mise en place es preparar todos los ingredientes que yo voy a usar y cuando tenga todo listo, ahí empiezo a cocinar, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la mise en place? Cortando, pesando los ingredientes que voy a estar usando. Por eso es que en estas clases también ya les subí también un video de los cortes de los vegetales, ¿verdad? Tenemos varios cortes con sus nombres que van a encontrar en las recetas. Entonces, por eso es que yo ya tengo que tener todo separado, ¿verdad? Entonces, ventaja número uno de por qué tengo que hacer mi mise en place antes de empezar a cocinar. Uno, para no olvidarme de ningún ingrediente. Dos, para mantener ordenado mi cocina. Tres, para evitar una contaminación cruzada de los ingredientes. ¿Sí? Porque imagínense si yo tengo acá, pongo en un mismo recipiente mi carne, pongo mi cebolla, pongo mi locote. ¿Qué pasa? La carne le puede contaminar a mis verduras porque las verduras no están preparadas para aguantar la, el líquido que tiene normalmente la carne, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante esta parte. Prácticamente todo es la mise en place. Prácticamente todo. Si yo voy a hacer un ñoquis, bueno, tengo mi papa, voy a hacer un ñoquis de papa o de mandioca. Tengo mi mandioca, tengo mi harina, tengo mi sal. Por otro lado, tengo para mi salsa, tengo mi tomate, mi cebolla, mi ajo, mi caldito o lo que sea, mis ingredientes, mi sal, mi pimienta, todo lo que yo voy a estar usando, ¿sí? Entonces, mise en place, a ella le escribí, grábense luego, escriban para acordarse siempre. Mise en place. Nunca empiezo a cocinar sin que mi mise en place esté lista, ¿sí? Nunca. No importa si es que la gente cree o hay veces que se piensa que vas a tardar más. No, vas a tardar menos, vas a hacer más bien tu comida, te va a salir más rica, va a estar más ordenado, ¿sí? Y todas estas son ventajas del por qué tengo que hacer una buena mise en place antes de empezar a cocinar, ¿sí? Entonces, ahí como pueden ver en la otra imagen, tenemos también todo picado, todo cortado, pero bien separado en un plato, en un bol o en lo que sea. ¿Sí? No importa si es que no tenés bols chiquitos, puedes poner en un platito, puedes poner en una taza. Lo importante es que esté ordenado tu mise en place. Y antes de empezar a cocinar, tengas tu mise en place preparada, ¿sí? Entonces, ese es el tema principal del día de hoy, la mise en place, ¿sí? Mise en place, entonces, luego también van a ver en los videos que les voy a estar pasando, que les voy a estar alzando en la plataforma, van a estar viendo cómo yo voy a estar, cómo yo estoy trabajando. Así que siempre, siempre, siempre tengo que tener mi mise en place hecha antes de empezar a cocinar, ¿sí? Cualquier receta, sea lo que sea, mi mise en place tiene que estar primero, ¿sí? Entonces, esto es lo que les quería comentar también antes de seguir con lo que es nuestro siguiente tema, que son los pescados, ¿sí? En este caso, no sé si quedó claro lo que es la mise en place, si me pueden confirmar, de repente tienen preguntas.
Está muy claro, profe. ¿Sí? La mise en place es cuando tenés que tener todo bien preparado antes de cocinar. Los Así, ingredientes. así mismo. Eso sería la mise en place. Súper, súper, o sea, es súper fácil de entender, ¿verdad? Pero importante que pueda poner en práctica, ¿sí? No sé si alguien también de repente tiene alguna duda, porque de repente hay, por ejemplo, una salsa, tengo que hacer una salsa. Esa salsa puede ser parte de mi mise en place también. No necesariamente son los cortes, los vegetales, porque si de repente mi receta me pide tener una salsa para poder ponerla a mi comida, esa salsa puede ser también ya parte de mi mise en place, ¿sí? A ver si es que em, a todos les quedó claro, a ver si otra persona también de repente tienen preguntas. Está bien claro, profe. ¿Sí? Sí, se entiende muy bien. Buenísimo. Entonces, espero que todos en sus videos tengan una buena mise en place antes de empezar a cocinar, ¿sí? Así que no se olviden de esa palabra, mise en place. Mise en place, puesta en escena, es todos los ingredientes ordenados, cortados, picados, de acuerdo a lo que me pide la receta, pero es todos los ingredientes que yo voy a estar usando, ingredientes y herramientas también puede ser, ¿verdad? De repente voy a usar, qué sé yo, tengo que usar un rallador. Bueno, ese rallador ya puede estar ahí dentro de mi mise en place. Mi cuchillo es parte de mi mise en place también. Mi sal es parte de mi mise en place. Los condimentos que voy a usar son parte de mi mise en place también. O sea que todo lo necesario, todo lo necesario para poder realizar esa receta es parte de mi mise en place. ¿Sí? Entonces, mise en place, puesta en escena, la preparación de todos los ingredientes, todos los ingredientes que voy a usar. Por eso, ustedes van a tener su receta, su recetario. Por eso, entonces, yo voy a empezar a hacer alguna receta. Tengo que tener mi recetario a mano, leer todos los ingredientes, qué sé yo, una cebolla, un ajo, un locote, bueno. Miro mi receta. A medida que voy mirando, voy preparando mi mise en place. ¿Sí? Voy, por ejemplo, un tomate, bueno, saco un tomate, una cebolla, un locote, ya voy poniendo ahí. Bueno, a partir de ahí tengo todo acá preparado. Bueno, a partir de ahí empiezo a cortar, pongo en recipientes diferentes. Una vez que corte todo, corroboro si mi mise en place está completa y a partir de ahí empiezo a cocinar. ¿Sí? Entonces, esa es la manera correcta de empezar a cocinar para no olvidarnos de ningún detalle, de ningún condimento, de nada. Y para que salga todo bien ordenado, para que se pueda cocinar bien a tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es el tema principal de hoy, ¿sí? Entonces, para poder continuar, porque creo que ya nos quedó claro y también es algo que y de igual manera en todos los videos van a estar viendo, les voy a empezar a repetir ya, ¿verdad? Vamos a empezar a utilizar tu mise en place, mise en place, mise en place, ¿sí? Entonces, el siguiente tema de hoy es el pescado, son los pescados, ¿sí? En este caso, la carne de pescado es muy rica en proteínas, en vitaminas, minerales y pobre en grasa, o sea que prácticamente no tiene grasa, ¿sí? Salvo los pescados azules, ¿sí? Que en este caso los pescados azules serían los pescados de mar, que poco y nada tenemos nosotros acá en Paraguay, o si encontramos son bastante caros, ¿verdad? Los pescados blancos son de poca grasa y esta disminuye conforme aumenta la profundidad en la que viven, ¿sí? Debido a que necesitan menos movimiento y alimento, ¿sí? ¿Cuál es el manejo higiénico
a la hora de comprar o a la hora de guardar o a la hora de mantener los pescados, ¿sí? El pescado es mucho más perecedero debido a los siguientes fenómenos. ¿Qué significa perecedero? Que se descompone más rápido. Por eso tengo que tener más cuidado con el pescado, ¿sí? Uno luego tiene un alto contenido de agua. Mientras más agua tiene, se descompone más rápido, ¿sí? También él tiene un mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados. También una mayor oxidación de la carne, ¿sí? También la penetración enzimática se ve acelerada por el aumento de temperatura en cuanto se sacan del agua. Pero como sabemos, en el agua, o sea, el agua tiene otra temperatura y al sacarse el pescado del agua, la temperatura cambia para ellos. Entonces, por eso es que también se descomponen más rápido, ¿sí? También, en este caso, tener utensilios separados específicamente para pescados, ¿sí? No utilizar agua caliente para el lavado o la limpieza de utensilios de pescado, ¿sí? Entonces, no se recomienda mezclar luego por ejemplo, si es que tengo mi tabla, voy a estar trabajando con pescados utilizando una tabla y luego quiero usar o quiero trabajar con cerdo o con carne. Lo ideal es tener una tabla específica para trabajar con pescados o un cuchillo específico para trabajar con pescados. O en todo caso, para limpiar esa tabla, para limpiar ese cuchillo, para usar con otros ingredientes, lo ideal es no usar agua caliente para limpiar, ¿sí? No se utiliza agua caliente. ¿Por qué? Porque el agua caliente lo que hace es fija los olores, ¿sí? Entonces, por eso es la recomendación no usar agua caliente para poder lavar los ingredientes, ¿sí? Entonces, estas son algunas recomendaciones para trabajar con pescados, ¿sí? A ver nuestra siguiente diapositiva. ¿Cuál es la característica que tiene que tener el pescado a la hora de comprar? O sea, ¿cómo tiene que ser sus características organolépticas? Primeramente, tiene que venir de una fuente segura, tiene que tener un olor agradable, especialmente a mar o a río, dependiendo de qué tipo de pescado es. También carne firme y elástica al tacto, ¿sí? Tiene que ser una carne firme, tiene que ser elástica también al tacto, tiene que tener los ojos brillantes y prominentes por su forma de muerte, ¿sí? Escamas muy apretadas y brillantes, ¿sí? Espinas adheridas a la carne, no pueden estar separadas, tienen que estar adheridas a la carne del pescado, ¿sí? Branquias rojas y rosadas, aletas con sus membranas intactas, ¿sí? Estas son algunas características que tienen que tener un pescado apto para poder consumir, ¿sí? Bueno, luego ingresamos en lo que son los cortes de vegetales que vamos a estar usando, ¿sí? Vamos a estar utilizando algunos cortes más tradicionales o que normalmente más vamos a utilizar en recetas, que por ejemplo tenemos el primer corte es el brunoise, ¿sí? Se escribe brunoise, se pronuncia brunoise, ¿sí? En este caso es el corte más chiquito, más fino eh, de todos los cortes, ¿sí? También tenemos dos tipos de brunoise, el brunoise fino y el brunoise grueso. El brunoise fino es el más pequeño de todos, son cortes en cuadraditos pequeños, generalmente de cebolla, de locote, de repente puede ser también de zanahoria, ¿verdad? Entonces ahí yo ya les subí un video a la plataforma de cómo realizar el corte en brunoise de cebolla específicamente. Y
en los siguientes videos también vamos a estar viendo cómo realizar los cortes en Brunoise, ¿sí? Entonces les invito a que puedan ver el video si todavía no vieron, que puedan practicar, ¿sí? Porque es un corte que prácticamente utilizamos, generalmente se utilizan más en comidas que lleven poco tiempo de cocción. Por ejemplo, se puede utilizar en un sellado, rellenos de empanada, para hacer una hamburguesa casera, por ejemplo. Entonces, se utilizan para cocciones cortas, porque son cortes pequeños. Luego tenemos el siguiente corte, es una jardinera. En este caso es un corte en cubos pequeños, ¿sí? De 5 a 6 milímetros. Y se aplica en una variedad de vegetales, ¿sí? Como podemos ver acá también en una pequeña imagen, ¿sí? Son cubos, son cortes en cubos de vegetales, ¿sí? Luego tenemos los cortes en bastones, ¿sí? Bastones pequeños, ¿sí? En este caso serían de 5 milímetros de largo y 3 a 5 centímetros, 5 milímetros de grueso y 3 a 5 centímetros de largo, ¿sí? Son bastoncitos. Estos cortes se utilizan de acuerdo al tipo de receta, ¿sí? Ustedes generalmente en su receta van a encontrar, por ejemplo, que diga zanahoria en bastones, o por ejemplo, papas en bastones, o por ejemplo, cebolla brunoise. Entonces, ustedes ahí saben, o al leer eso ya saben, ah, bueno, es este corte. Ahora, luego tenemos corte macedonia, que en este caso tiene de un centímetro a 2 centímetros de el cubo, ¿sí? Es un cubo. Generalmente se utilizan para zapallos, papas, ¿sí? Normalmente son estos los vegetales más utilizados con el corte macedonia. Se puede hacer, generalmente se utilizan para hacer un guiso, un estofado, por ejemplo, se puede utilizar este corte, ¿sí? Entonces, no se preocupen que en las recetas normalmente les dice en qué corte se va a estar realizando ese vegetal, ¿sí? Luego tenemos el mirepoix, que se escribe mirepoix. Son cortes irregulares, por ejemplo, de zanahoria, cebolla, puerro y apio. Se utiliza para aromatizar, ¿verdad? Por ejemplo, quiero hacer un caldito de verduras, puedo hacer un corte en mirepoix de cebolla, de zanahoria, puerro y apio, y le agrego a mi agua para poder hervir y darle sabor, o sea, le va a aportar sabor. No es un corte que se utiliza para terminación final. ¿Qué sería terminación final? Por ejemplo, no voy a usar un mirepoix para ponerla en mi guiso. ¿Por qué? Porque no es un corte muy, no es un corte muy prolijo, sino que es un corte más bien para aportarle sabor nomás a la comida, ¿sí? Tenemos el corte juliana, que en este caso, son tiras finas de 5 a 6 centímetros, ¿sí? Eh, Le estuve dejando también en el video el corte de juliana en el morrón, o sea, en el ocote, ¿sí? Entonces, para que también puedan ver que son cortes en tiras largas, ¿sí? Generalmente se puede hacer la zanahoria en juliana, la cebolla en juliana, también locote en juliana, ¿sí? Entonces, ahí tienen el video también de la práctica para poder ver, ¿sí? Luego tenemos bastones, ¿sí? Que generalmente para hacer las papas fritas se utilizan bastones, son cortes bastones de la papa, pero son cortes alargados, son bastoncitos y se utilizan generalmente para preparaciones más cortas, ¿verdad? Específicas, papa frita, la mandioca frita puede ser un corte en bastón. Luego tenemos el vichy, que en este caso, como pueden ver, se utilizan con vegetales alargados, como la zanahoria, por ejemplo, o el pepino,
Entonces, eso se le llama normalmente corte Vichy, ¿sí? Tenemos el chiffonade. Acá como pueden ver, el chiffonade son de cortes en tiras de vegetales en hoja. Por ejemplo, la selga, la espinaca, pueden ser, generalmente se cortan en Vichy para hacer tiras finitas, ¿sí? Luego tenemos cebolla, que puede ser en pluma o en juliana. También tienen en el video el corte de juliana, de cebolla en juliana, ¿sí? Entonces, para que puedan ver, ¿sí? Tenemos la cebolla en brunoise, más o menos acá como pueden ver es la forma en la que tiene que ir el cuchillo para poder ser cortada, ¿sí? Les quiero mostrar una imagen de algunos cortes más utilizados, ¿sí? Si me aguardan un minuto, les voy a compartir. Bueno, ahí como pueden ver, tenemos nuestro corte en juliana, ¿sí? Como pueden ver, es un corte de locote en tiras alargadas de 5 a 6 centímetros y finas, ¿sí? Luego tenemos la macedonia, que es un corte cuadrado, ¿ven? Como pueden ver, es un corte súper fácil. Tenemos el bastón, ¿sí? Corte bastón, que son como bastoncitos. La papa, la zanahoria generalmente son los ingredientes, los vegetales que se pueden usar para realizar este corte, ¿sí? Luego tenemos la jardinera, que son cortes encuadrados un poco más pequeña que la macedonia, ¿sí? Luego tenemos el de rodaja o vichy, ¿sí? Como pueden ver, son finos, puede ser un poco más fino, un poquitito más gruesa, pero se utilizan para vegetales alargados. Y luego tenemos acá el brunoise, que es en cuadraditos pequeños. Generalmente se utiliza la cebolla, el locote, acá como podemos ver. Entonces, estos son algunos nombres de los cortes que más vamos a estar utilizando, ¿sí? Entonces, eh, creo que hay gente que ya suele usar o ya suele cortar solamente que por nombre no conoce. Entonces es importante que podamos memorizar estos nombres. ¿Por qué? Porque en las recetas vamos a encontrar todos con nombres. Por ejemplo, cebolla en brunoise, cebolla en juliana, es locote en juliana. Entonces ya vamos a utilizar términos gastronómicos, que lo importante es que puedan memorizar y luego ya con la práctica les va a ser mucho más fácil realizar correctamente. Pero el primer paso es identificar y poder memorizar, ¿sí? Bueno, me gustaría saber si es que les quedó claro. Yo sé que de repente van a tener algunas dudas, pero esas dudas vamos a ir cubriendo a lo largo de las prácticas, ¿sí? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta en relación a esta parte? No hay dudas, profe. El tema es ahora otros materiales para recordarnos. Ese es, o ver los Sí, videos, ¿no? sí, sí. Yo creo que también en la próxima semana ya se les va a estar dando también su recetario, ¿sí? Entonces, para que puedan ir mirando un poco también los videos que están ahí ya en la plataforma. Ahora les voy a pasar el link también para que puedan ver. Entonces, y poner en práctica, ir adelantando un poco, poniendo en práctica, memorizándose. Ah, brunoise es este corte, son cortes chiquitos.
a Juliana sería cortes alargados. Entonces, esa parte ya para que puedan ir leyendo, memorizando un poco, porque en las recetas ya aparecen con los nombres, ¿sí? Como debería de ser. Entonces, ya para que puedan ir adelantándose un poco también y ya que para que después les sea mucho más fácil, ¿sí? Entonces, como pueden ver, ya estamos ingresando más en la parte práctica, ¿verdad? La parte que si bien es importante conocer, saber, ya después la siguiente parte sería de poner en práctica, ¿sí? Así que, ¿hay alguna persona que tenga alguna otra pregunta? Una pregunta para antes de poder cerrar. Está todo muy claro, profe. Lo único que ahora tenemos que hacer es poner en práctica ah, para poder hacer bien nuestro trabajo. Súper. Así mismo, Liliana. Así mismo. Así que si no tienen ninguno, todo un buen viernes. Sí, les voy a estar pasando el link de los cortes para que puedan volver a mirar. Así que ante cualquier consulta estoy disponible para que para poder preguntar en el grupo de WhatsApp o en mi número privado. Así que deseo a todos un buen viernes. Cualquier cosita vamos a estar en contacto en el grupo. Sí. Chao, chao. Chao.